¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? Sí, Señor. El mudo pudo hablar, el cojo sano. La mujer del flujo de sangre, sanidad recibió cuando el borde del manto del maestro tocó. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El poder de la palabra de Dios. Leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Por eso el poder de la palabra de Dios. Y es que quiero que entendamos la diferencia entre el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra boca y el fruto que producen mis palabras que no están acorde a la palabra de Dios, que son palabras necias que traen fruto a nuestra vida. Entonces, una cosa es la palabra de Dios en mi boca con poder, declarando lo que Dios dice. Y otra cosa es hablar necedad, que produce fruto porque es una semilla plantada que un día crecerá. Dos cosas diferentes. Y sé que hay, o se dice que no debemos declarar. Y la palabra me enseña que yo no debo decretar. No debo decretar porque no tengo la autoridad para decretar. Pero sí declaramos, porque declarar es hablar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Ezequiel acá? Declaró, anunció, avisó, habló lo que Dios le dijo que hablase. Hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Lo que está mal es declarar algo que Dios no ha dicho y yo decirlo en nombre de Dios. Decir, Dios me dice que te diga, o Dios me dijo. Por eso nosotros cuando predicamos la palabra no decimos Dios me dijo, decimos la palabra de Dios dice. Entonces no está mal el declarar, porque cuando predicamos, y predicamos bajo la palabra de Dios, no bajo experiencias de pastores, sino bajo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque lo que necesitamos es aprender de Dios, no de un pastor y de sus anécdotas o de su vida. Estamos hablando palabra de Dios, declarando, hablando, anunciando. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, anunciar buenas noticias, declarar buenas noticias. Cuando yo hablo a alguien y le digo que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, estoy declarando su palabra. Entonces dejamos claro varias cosas. Uno, que el poder lo tiene es la palabra de Dios, no nosotros. Y dos, que lo que nosotros hablamos produce fruto. Esas son dos cosas diferentes y que sí puedo declarar, pero lo que es la palabra de Dios, lo que Dios ya ha escrito. Puedo hablar lo que Dios dice, declarar su buena, agradable y perfecta voluntad. Si Dios dice algo en su palabra y yo lo hablo, estoy declarando su palabra, no algo que no está escrito y digo que Dios lo dijo. En este contexto, quiero leer del 37, del 1 al 14, para dar un ejemplo.
Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Esto fue una visión en el Espíritu. Esto fue algo parecido a lo que Dios hizo con el apóstol Juan para revelarle el Apocalipsis. Fue una visión en la cual lo llevó a ver esto. Dice, y el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, y fue los 2 versículos que leímos, esto me habla de una relación de intimidad entre Ezequiel y entre el Señor. Después dice, esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento sobre ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿Era palabra de Ezequiel? No, era palabra de Dios a través de Ezequiel. Dios le dijo, diles lo que yo te voy a decir. Que voy a poner aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Él no dijo, yo creo que el Señor pondrá aliento y los volverá a hacer vivir. Yo creo, entonces voy a declarar. Eso es completamente distinto. Continuó diciendo Ezequiel, les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo. Mira que lo dice, versículo 7. Nosotros declaramos lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios es bueno, yo declaro que Dios es bueno. Y no me estoy inventando que Dios es bueno. Dice, de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético. Profetiza a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven. Oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. ¿Por qué fue? ¿Por la palabra de Ezequiel? No, por la palabra de Dios a través de Ezequiel. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor, soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Por eso el poder de la palabra de Dios. Y traje este texto para que veamos la diferencia entre hablar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo creo. Si está escrito en la Biblia, en un versículo, yo lo hablo, yo lo declaro, y eso es profetizar. El oficio de profeta y el oficio de apóstol no existen hoy en día. El fundamento, Efesios 2:20, de la iglesia está sobre ellos, sobre los profetas del Antiguo Testamento y sobre los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero el oficio del profeta y del apóstol no están vigentes. Ahora, apóstol significa apóstolos, enviados, o sea, todos somos enviados, todos somos apóstoles, pero no todos tenemos el oficio de apóstol. Igualmente, todos profetizamos, todos hablamos la palabra de Dios, pero no todos somos profetas. Una cosa es el don espiritual dentro de la iglesia de profecía. Ese sí existe, el don de profecía dentro de la iglesia, con unas características especiales, pero dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres solamente para edificación, exhortación y consolación. Cualquier profecía que venga distinto a estas 3 cosas no es profecía.
Continuemos. La palabra de Dios es la que tiene poder. La visión del valle de los huesos secos ha sido un objeto de varias interpretaciones teológicas. Algunos lo ven como una predicción sobre el retorno de los exiliados, otros como una doctrina del Antiguo Testamento sobre la resurrección del cuerpo, o como una analogía como la regeneración espiritual y el nacimiento de la iglesia. Otros, en los cuales me hallo yo, pienso que este texto habla acerca de la interpretación dispensacional del Israel histórico, porque habla cuando ellos volverían a ser nación. Y cuando vemos Ezequiel 38 y 39, me habla de la guerra de Gog y Magog. Lo que va a suceder después será el pacto con el anticristo y vendrá el tiempo de la última semana de Daniel para el pueblo de Israel, la tribulación y la gran tribulación. Y el capítulo 40 de Ezequiel me habla acerca de una nueva ciudad, un nuevo templo, la nueva Jerusalén. Por eso es mi conclusión. Cualquiera puede sacar su conclusión, pero para mí esta visión está hablando acerca del pueblo de Israel, de que un día también revivirían esos huesos secos, porque durante todo el tiempo hubo mucha incredulidad. Pero lo podemos llevar a nuestro contexto, el poder de la palabra de Dios. Y es que en nuestra vida hemos tenido tiempos de huesos secos, tiempos sin vida, sin esperanza. Sin embargo, tenemos que entender que la última palabra de todo la tiene Dios. Entendiendo que solamente Él sabe la voluntad de muchas cosas hacia nuestra vida. Y que podemos ser testigos de que si Dios habla su palabra sobre nuestras vidas, sobre esos huesos secos en diferentes áreas de nuestra vida, sabemos que Él puede revivir. Por eso Él dice, sí, el Señor ha hablado. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra boca porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Por eso la importancia de lo que yo hablo y la importancia de saber diferenciar el poder que hay en mi boca, pero cuando anuncio la palabra de Dios, no mi palabra. A veces nuestra vida nos puede parecer casi igual a este valle de huesos secos. Sentimos que ya no hay nada más que hacer, que todo está irremediablemente perdido. Y este sentimiento de derrota y de desesperanza nos hace querer renunciar en nuestro caminar con Dios. Cuando iniciamos, sobre todo, cosas que se nos vienen, obstáculos, personas encima, enemigos que nos ganamos, a veces cuando queremos hacer las cosas bien, resulta que es mejor hacerlas mal porque así nos iba mejor y muchas otras cosas. Pero este pasaje nos muestra una esperanza grande y nos muestra que tenemos un Dios que aún hace milagros, que es capaz de hacer lo inimaginable e ir en contra de la lógica de nosotros, la lógica humana. Solamente Dios puede dar vida a los huesos secos que hay en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro intelecto. Solamente Dios puede volver a unir todo lo que está roto, todo lo que está seco en nuestra vida. Así que con este hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día, te invito para que oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por este día, por tu palabra, porque estamos aprendiendo la importancia del poder que hay en la boca sobre la vida y la muerte, pero entender que no es un texto tan literal, sino que lo que tiene poder es tu palabra. Pero entender que sí es muy cierto que nuestras palabras producen fruto, que es una semilla que plantamos, Dios, y es una semilla que dará un fruto que a veces no nos gusta, Dios. Y es que nuestra vida casi siempre está tratando de hacer y decir lo mismo, esperando resultados diferentes, y eso es imposible. Por eso, Padre, hoy entendemos que lo que tiene poder es tu palabra y queremos profetizar tu palabra, hablar tu palabra, entendiendo la diferencia entre el don espiritual de profecía y entre el hablar palabra que significa profetizar, Dios. Padre, gracias por enseñarnos tu verdad, bendito Dios. Gracias
porque solamente tú puedes hacer vivir de nuevo nuestro corazón, traer luz a nuestra vida, traer gozo a nuestro corazón, a nuestro entorno, cuando pensamos que solo nos queda el desierto y la tristeza, cuando la voz del desaliento resuena en nuestra mente, Dios, cuestionándonos si podremos salir adelante o si podrán revivir nuestros huesos alguna vez en diferentes circunstancias de nuestra vida y etapas donde parece que esos huesos deberían o van a quedar siempre así secos. Hoy oramos, Padre, porque nuestra fe sea avivada, porque podamos entender que tu palabra en nuestra boca, Dios, es la que hace que todo cambie en nuestra vida. Es la que hace que caminemos llenos de tu poder. Gracias porque tú eres quien nos da la fuerza, Dios, para poder seguir adelante, Dios, y cambiar el desierto y los huesos secos de nuestra vida por manantiales y por vida eterna. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y por el poder que hay en ella. Te amamos y te bendecimos y dejamos este hermoso tiempo en tus manos, habiendo entrado al trono de la gracia, papá. A través de tu Hijo Jesucristo y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Santo, 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 y por los siglos